buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en internet. Tras una pequeña pausa para finalizar el año, este es el primer vídeo que hacemos en 2019. Quiero aprovechar también para desearos a todos un excelente año 2019, espero que os marche todo fenomenal. Y había quedado pendiente el año pasado que hiciéramos un vídeo de primeras impresiones sobre las novedades que incorporó Corona Renderer 3.0. Ya sabéis que siempre que sale una herramienta de las que uso con frecuencia me gusta mostraros de forma rápida mis primeras impresiones sobre el lanzamiento. En este caso le toca el turno a Corona y vamos a analizar primero por encima qué es lo que aparece en la página web del programa para ver cuáles son las novedades más importantes. La novedad más importante quizás es la incorporación de un sistema de eliminación de ruido interactivo por GPU. Es el que utilizan muchos otros motores de render, es el sistema de eliminación de ruido de NVIDIA, que tiene V-Ray, por ejemplo, y que tienen otros motores de render, y que nos permite que durante el proceso de render interactivo tengamos una previsualización aproximada de cómo sería nuestro render final sin ruido. Esto nos permite trabajar un poco más rápido, anticiparnos a los resultados, etc. Como parte negativa, este sistema de eliminación de ruido no es perfecto, es muy rápido, pero no es excesivamente preciso. Entonces lo usamos como herramienta de previsualización. Cabe destacar que es muy similar a lo que ya habéis podido ver, por ejemplo, en mis vídeos sobre V-Ray, no hay aquí ninguna novedad en especial. Veremos ahora cómo se activa y se desactiva esta opción. También vamos a poder ver algunas mejoras en el render interactivo, algo muy similar a lo que os comenté en el último vídeo sobre V-Ray Next Update 1. Lo que han hecho es que ahora el render interactivo funciona más rápido, es un poco más ágil. Cuando movemos la cámara, por ejemplo, en lugar de esperar a que soltemos la cámara para que se renderice el siguiente frame, en el momento que empezamos a mover la cámara, todo empieza a funcionar perfectamente. Ya os mostré cómo funciona esto en V-Ray. He decidido utilizar la misma escena que utilicé en V-Ray para que podáis hacer una comparación y veáis que en esencia son muy similares. Han incluido algunas mejoras en el desplazamiento. Ahora, con parámetros un poco más bajos de calidad, podemos obtener mejores resultados y, por lo tanto, esto se traduce en ahorros de recursos, como por ejemplo memoria, etc. Es algo muy útil, especialmente en el caso de Corona, ya que al ser un motor interactivo o un motor progresivo, consume muchísima más memoria que otras opciones, como por ejemplo V-Ray con buckets. Luego, este tipo de mejoras siempre son bienvenidas. También han hecho algunos updates de mejoras de rendimiento general en cuanto al consumo de memoria. Esto es difícil de probar, pero bueno, simplemente pues vamos a confiar en lo que nos dicen aquí en la documentación, que han mejorado el consumo de memoria por parte del motor de render. Y luego se ha incorporado un nuevo material que los que ya seguís mi canal desde hace un tiempo sabréis que pues me gusta bastante este tipo de cosas, que es un material para añadir aleatoriedad en función de los elementos independientes de una geometría, sin necesidad de que estos elementos tengan un ID diferente. Esto es algo que me parece muy útil, es una de esas pequeñas cosas, uno de esos pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos, pero que son muy interesantes y nos pueden permitir hacer cosas mucho más rápido que antes. Donde antes necesitábamos, por ejemplo, crear un material by element para asignar IDs independientes o aleatorios y luego crear múltiples materiales, ahora con una sola textura vamos a poder hacer algo parecido y eso a mí me parece muy interesante. Ahora veremos en el tutorial cómo funciona este mapa en concreto. Y también tenemos la incorporación de un Unifier Lister. Ya sabéis que hay un lister para luces, por ejemplo, en 3ds Studio Max. Y lo que han hecho en Corona es que han incorporado un lister que incluye, por un lado, las luces del tipo Corona y por otro lado, los scatters del tipo Corona. Esto nos permite en una sola parte, en un solo lugar, tener concentrados todas nuestras luces y todos nuestros scatters. Muy útil cuando trabajamos con proyectos muy grandes que tienen muchas luces y muchos scatters. Y también se ha añadido soporte adicional para algunos formatos que todavía no soportaba Corona, pues PSD Reader,
Cineon, etc. Como veis, la mayoría de las mejoras, como ya os había comentado en el último vídeo que hice sobre Corona, son dedicadas a mejorar el motor de render y a corregir los bugs. Si os fijáis, por ejemplo, en la pestaña de Improvements y Bug Fix, vais a ver que hay un montón de pequeños cambios que mejoran considerablemente la calidad de este motor de render. Luego tenemos algunas novedades importantes, como la eliminación de ruido en tiempo real, el Material by Mesh Element y la mejora del IPR, pero fundamentalmente esta nueva versión ha sido para mejorar el funcionamiento general del motor y corregir algunos bugs. Vamos a ver ahora cómo funcionaría esto con una escena en 3D Studio Max. Como ya os he comentado, vamos a utilizar para las pruebas la misma escena que utilizamos el otro día en el vídeo de primeras impresiones de V-Ray Next. Así, los que queráis comparar un poco el rendimiento de este visor interactivo, podéis mirar un vídeo y el otro y sacar vuestras propias conclusiones. En mi opinión son bastante parecidos. Quizás en el caso del render interactivo de V-Ray he notado un poco mejor de rendimiento que en el caso de Corona, pero es poco significativo. Y una diferencia que sí que tiene esta escena con respecto a la de V-Ray es que en esta escena, en la de Corona, tenemos portales en las ventanas. Porque, como ya sabéis, no tenemos una cosa similar al domo adaptativo que tenemos en V-Ray, por lo que tenemos que utilizar nuestros portales. Por lo demás, simplemente he ejecutado el conversor y he verificado que los materiales estuvieran bien y que no hubiera ninguna cosa extraña. Es la misma escena. Y lo primero es ejecutar nuestro render interactivo. Vamos a ejecutarlo, por ejemplo, desde la barra de tareas, con este botón de aquí, en modo ventana. Ya sabéis que a mí me gusta trabajar con el render interactivo en modo ventana, pues porque así lo puedo mover a otro monitor, etc. Pero si vosotros preferís trabajar con el render interactivo dentro del propio viewport de Max, sería este icono de aquí, no hay ninguna diferencia. Como podéis ver, el resultado es muy similar a lo que ya pudimos ver en el vídeo sobre V-Ray Next. Aquí estoy utilizando para iluminar otro HDR diferente, es un HDR de una nueva colección que estamos preparando. Todavía no están disponibles, pero muy pronto los podréis encontrar en 3D Collective. Tenemos todavía que hacer algunas salidas más a fotografiar, pero pronto tendremos un nuevo pack de HDRs. Y como veis, el funcionamiento es similar. Aquí quizás pues el rendimiento del viewport es, como os digo, un poquito más lento, no se mueve de forma tan ágil. Ya sabéis que las pruebas siempre me gusta intentar hacerlas con escenas que no sean muy fáciles, ¿no? Porque si pusiéramos aquí, pues no sé, un producto iluminado con un HDR o un exterior, seguramente sería todo súper rápido, pero creo que es importante someter al motor de render a pruebas un poco más exigentes para ver realmente cuál es su rendimiento. Pero por lo demás, como veis, el render interactivo funciona bastante bien y el denoiser está activado por defecto, que esto es una cosa que notaréis a partir de ahora si hacéis vuestras primeras pruebas. Es importante tener en cuenta que este sistema de eliminación de ruido solamente deberíamos de utilizarlo como una herramienta de previsualización. De manera que si nosotros queremos, por ejemplo, desactivar este sistema de eliminación de ruido o activarlo para el render interactivo, recordad que esto es solo para el render interactivo, tendríamos que irnos a las opciones de Corona. Voy a abrir las propiedades de Corona. Y dentro de la pestaña Performance veréis que aquí hay una nueva pestaña que viene marcada por defecto, que es esta Fast Preview Denoiser During Render. Esto simplemente nos permite activar o desactivar el sistema de eliminación de ruido por inteligencia artificial. No confundáis este sistema de eliminación de ruido con el sistema de eliminación de ruido para imagen final que tiene Corona, que sería el que activamos desde esta otra pestaña de aquí. Recordad, este es para el render interactivo, esta ventana o esta ventana, y este es para el render final, cuando le damos clic a render. Vamos a movernos un poco por esta escena para poner a prueba este sistema de eliminación de ruido. Voy a intentar hacer algo parecido a lo que hicimos el otro día. Por ejemplo, recuerdo que hicimos un pequeño detalle de esas ciruelas que hay ahí y estuvimos haciendo algunas pruebas con profundidad de campo, etc. Vamos a hacer algo similar en el día de hoy. Vamos a colocar quizás una cámara más o menos por ahí, y vamos a activar la profundidad de campo y vamos a enfocar a nuestras ciruelas con las opciones de enfoque de nuestra cámara, más o menos una cosa así. Y pues como veis, el render interactivo funciona bastante rápido, el sistema de eliminación de ruido se ejecuta
también bastante rápido. Es normal que tengamos este grado de imperfecciones, porque recordad que son muy poquitos pases los que se están utilizando ahora para hacer el denoiser. Vamos a exagerarlo aún un poco más. Vamos a utilizar quizás un 150 milímetros y nos vamos a acercar mucho a nuestras ciruelas. Vamos a hacer un primer plano muy exagerado sobre nuestras ciruelas. Vamos a enfocar aquí a la ciruela que está más cerca de la cámara, por ejemplo, y vamos a ver cómo reaccionaría el render interactivo. Como veis, bastante bien y rápidamente. Lo bueno que tienen estos sistemas es que nos permiten hacernos una idea de cómo va a ser el resultado final. Evidentemente todavía no está terminado, todavía le quedan muchos pases para que se vea correcto, pero nos permite trabajar muy rápido y hacernos una idea de cómo va a quedar al finalizar. Vamos a hacer otro de los, quizás con un 50 milímetros. Hicimos el otro día también un primer plano de esta mesa de aquí. Una cosa así, más o menos. No van a ser exactamente iguales, pero simplemente pues quiero que podáis tener la posibilidad de comparar luego entre unos y otros. Y más o menos estamos enfocando a la lámpara. Es lo que os digo, quizás noto un poquito menos de rendimiento en este interactivo, pero por regla general va muy bien. La verdad es que creo que es una excelente incorporación para Corona Renderer, algo que echaba yo personalmente mucho en falta, acostumbrado al render interactivo de V-Ray. Ya tenemos acceso a esta característica en Corona. Vamos a salir al exterior, por ejemplo, que debería de ir quizás un poquito mejor, dado que la situación de iluminación global va a ser mucho más fácil para el motor de render en los exteriores. Y también el otro día habíamos hecho un plano más o menos como este. Y vamos a enfocar aquí a la mesa, por ejemplo. Como estamos en el exterior, quizás necesitamos un poquito menos de luz. Como veis, rápidamente nos podemos hacer una idea del resultado final gracias a nuestro render interactivo. Es una característica que os invito a que probéis. Si no estáis acostumbrados, quizás os resulta un poco incómodo porque, como veis, pues no es perfecto, no se ven las hojas bien definidas, no se ven bien los materiales, pero para tener un primer vistazo de lo que estamos haciendo es una herramienta excelente. Para probar las mejoras de rendimiento que incluye el mapa de desplazamiento, vamos a aplicarle a esta escena que tengo, o a este mismo suelo de esta misma escena con la que estamos trabajando todo el rato. Vamos a aplicarle un mapa de desplazamiento y vamos a ver cómo es su rendimiento general. Es difícil compararlo si no tenemos cara a cara la versión anterior y la versión nueva, pero bueno, en este caso vamos a verlo y os muestro de paso cómo podemos agregar un mapa de desplazamiento y qué opciones tenemos. De la misma manera que lo hacemos en otras aplicaciones, como en V-Ray, por ejemplo, en Corona tenemos el Corona Displacement Mode. Es la manera en la que yo os recomiendo asignar mapas de desplazamiento, más que nada por la comodidad que nos da el poder aplicar un override independiente a cada geometría. Pues igual tenemos un desplazamiento que está más cerca y nos interesa que tenga más detalle, y tenemos otro que está más lejos y nos interesa que tenga menos detalle. Pues con Displacement Mode se puede hacer muy fácilmente. Y también pues tenemos aquí la posibilidad de asignar muy fácilmente también el valor mínimo y el valor máximo para nuestro mapa de desplazamiento. Vamos a cargar este mapa de desplazamiento que tenemos aquí. Dependiendo de dónde proceda el mapa de desplazamiento, tendréis que interpretarlo de forma lineal o no. En este caso, como proviene de unas librerías realizadas por fotogrametría, pues hay que interpretarlo de forma lineal y simplemente lo cargamos sobre nuestro Corona Displacement Mode. Le asignamos nuestro mapa de desplazamiento. Voy a centrarme con una región en la zona que nos interesa para que no nos distraiga el resto de cosas de lo que queremos comprobar. Además, he desactivado momentáneamente el denoiser mediante GPU para que tampoco nos distraiga y nos impida ver la calidad del mapa de desplazamiento. Estos sistemas de eliminación de ruido a veces emborronan la imagen y eso nos impide valorar si está o no funcionando correctamente nuestro mapa de desplazamiento. Así que para este ejemplo en concreto lo he desactivado aquí. Y vamos a ver ahora qué podemos hacer con nuestro V-Ray Displacement Mode.
Básicamente lo que notaréis es que si utilizamos modo screen, que es lo que yo os recomiendo, ya que World Units es un mapa de desplazamiento que no depende de la distancia a la que estamos de la cámara y puede ser tremendamente ineficiente, donde antes necesitábamos valores muy pequeños para que esto funcionara correctamente, pues ahora probablemente con valores más altos, que significa menor resolución en nuestro mapa de desplazamiento, vamos a obtener buenos resultados. Quizá vamos a ponerle algo menos exagerado, ¿no? Porque en realidad este mapa de desplazamiento no tiene tanto desplazamiento. Y como podéis ver, pues funciona muy bien, va rápido y obtenemos un buen desplazamiento. Y vamos a intentar, pues no sé, vamos a ir a unos 4, que quizás entre 4 y 2 sería la media para un render final cuando queremos algo con mucho detalle. Menos de 2, que sería 1, no os lo recomiendo, ya que tendríamos por cada píxel una subdivisión de nuestra geometría. Si estáis buscando muchísimo detalle, pues bueno, puede ser, pero en principio vamos a intentar mantenerlo alto para que el rendimiento sea un poco mayor. Como veis, funciona muy bien, tampoco hay mucho más que decir sobre el Corona Displacement Mod. Funciona mejor que antes y eso nos permite reducir los tiempos de render. Y vamos a ver también el funcionamiento de estos nuevos modos de aleatoriedad basados en los elementos de la geometría que podemos encontrar dentro de dos mapas de Corona. Podemos encontrarlo dentro de nuestro multimap y también podemos encontrarlo dentro de nuestro UVW Randomizer. Y por ejemplo vamos a utilizar este que nos va a permitir asignar de forma aleatoria variación en las hojas de nuestra vegetación. Ahora mismo tenemos una planta que tiene un solo material en todas las hojas y eso significa que todas las hojas van a tener el mismo color. Si nosotros queremos añadir aleatoriedad, tradicionalmente lo hemos hecho, o si es forest, por ejemplo, con un forest color, que nos permite conseguir precisamente eso de una forma bastante sencilla, o si es una geometría, si es un modelo, como este, por ejemplo, lo que hacíamos es que le aplicábamos un material by element para generar varios IDs aleatorios y creábamos variaciones de nuestra hoja en función de los diferentes IDs. Ahora podemos hacer una cosa un poquito más fácil. Podemos, por ejemplo, utilizar una sola textura. Vamos a conectar nuestra textura a través de nuestro Corona Multimap y ahora tenemos acceso a estos parámetros que nos permiten añadir, por ejemplo, variación aleatoria en el tono de nuestra textura. Si yo le pongo, por ejemplo, que quiero un 50% de variación en el tono de mi textura, como veis aquí, lo que conseguimos es que algunas hojas aleatoriamente tengan más o menos un 50%. Y si queremos que esto se haga automáticamente en cada uno de los elementos individuales, seleccionaríamos aquí Mesh Element. Como veis, solamente algunas hojas, de forma aleatoria, han recibido esta corrección de tono. Para que se vea bien, lo voy a poner al 100%. Como veis, ahora hay algunas hojas que tienen una variación completa de tono. Quizás, pues en este caso, lo podríamos dejar en el 15, en el 10% para tener una variación sutil en los colores de nuestras hojas. Podemos hacer algo similar en la gama, para que algunas sean más brillantes que otras. Vamos a exagerarlo también, aunque esto posiblemente en una vegetación va a quedar un poco extraño, pero como veis tenemos algunas más brillantes y otras menos brillantes. Y por último tenemos un parámetro de seed que es para cambiar la aleatoriedad de qué elementos han sido seleccionados y qué elementos no han sido seleccionados. También podríamos aplicar este mismo modo para utilizar múltiples texturas distribuidas aleatoriamente en nuestra vegetación. Si yo ahora conecto aquí 3 texturas de 3 colores diferentes, los tendría aplicados en mi vegetación y además sobre esos 3 colores tendría un 10% de variación en su tono de forma aleatoria. Como veis, extremadamente útil para crear cosas como, por ejemplo, variación en las hojas de un árbol, algo muy necesario cuando queremos simular vegetación realista y que hasta ahora era bastante tedioso y que gracias a esta nueva herramienta pues se nos simplifica enormemente la tarea. Para ver cómo podemos utilizarlo, por ejemplo, en un Corona UV, voy a abrir otra escena diferente, muy sencillita, para poder mostraros un ejemplo de cómo podríamos hacer esto. Vamos a hacer otro ejercicio, vamos a intentar añadir aleatoriedad a este pequeño elemento, puede ser un suelo, unos azulejos, lo que sea. Simplemente vamos a ver cómo podríamos añadirle aleatoriedad utilizando estas técnicas que hemos visto hace un momento.
Vamos a crear primero la base de nuestro material. Vamos a buscar una textura de mármol, por ejemplo. Como puede ser, qué sé yo, esta. O vamos a buscar algo que se note mucho más la repetición, ¿no? Como esto, por ejemplo, que se va a notar la repetición enseguida. Vamos a conectarlo en nuestro diffuse. Y vais a ver que si hacemos esto y se lo aplicamos a nuestra textura, pues todos y cada uno de los cuadraditos de nuestra textura, o de nuestro modelo, mejor dicho, van a tener exactamente el mismo material. Y esto pues no queda muy estético, se queda muy artificial. Tradicionalmente lo que tendríamos que hacer es quizás prepararnos 2 o 3 texturas, rotarlas, o simplemente utilizar un script que nos permita mapear de forma aleatoria los elementos, etc. Lo que vamos a hacer en su lugar es utilizar el mapa de Corona que se llama UV Randomizer. Vamos a conectarlo antes de nuestra textura y gracias a este mapa podemos hacer cambios en Mesh Element, que es la nueva incorporación de Corona 3.0. Esto lo que nos permite es añadir aleatoriedad en función de los elementos de la geometría, sin necesidad de que tengan diferentes IDs. Por ejemplo, podríamos hacer una rotación aleatoria que vaya desde 0 hasta 180 grados. Esto ya nos da un pequeño grado de aleatoriedad. Y si queremos asegurarnos de que la rotación sea siempre en pasos de 90 grados, por ejemplo, lo pondremos aquí. De esa manera no puede haber un elemento rotado 45 o 30 grados. Van a ser 0, 90 o 180 grados. Y esto ya nos da pues otro grado de aleatoriedad. Podemos probar pues, solo con 90 o con 360. Y tenemos un seed que nos permite simplemente cambiar esta aleatoriedad. Además también tenemos la posibilidad de manipular la escala, por ejemplo. Vamos a utilizar una escala menor, por ejemplo. Vamos a ponerlo al 50%. Y como veis, esto nos da una escala distinta, quizás incluso un poco menos, 40%. Y también podríamos aplicar un offset aleatorio para que la textura esté desplazada. Si os fijáis, aquí hay varios que coinciden y lo que podemos hacer pues es poner, por ejemplo, vamos a poner 50. Desde 0 hasta 50 en cada uno de los ejes. Incluso un poco más, le vamos a poner 100. Y con esto vamos añadiendo poco a poco aleatoriedad, pero además ahora tenemos la posibilidad de añadirle otra serie de cosas a nuestro material, a nuestro mapa. Hemos visto antes que si nosotros usábamos en nuestro Corona el mapa especial de Multimap y vamos a conectarlo a través de nuestro Corona UV y lo configuramos en modo Mesh Element, tenemos una distribución aleatoria en función de los elementos de nuestra geometría. Aquí podríamos poner tantos como nosotros quisiéramos. Pero si ponemos solamente uno, por ejemplo, nos podemos beneficiar de estas herramientas que tenemos aquí. Podemos, por ejemplo, cambiar de forma aleatoria el tono de nuestros mármol. Como es blanco o prácticamente blanco, esto se nota muy poquito. Pero si os fijáis, aquí hay unos un poco más rosas y aquí hay unos un poco más amarillentos, ¿no? Vamos a ponerles un poquito menos porque esto es muy exagerado. Lo que sí que se va a notar bastante más es esto de aquí. Podemos hacer un cambio de luminosidad ajustando la gama de nuestro random. Vamos a exagerarlo para que se vea bien y con esto cambiaríamos el seed aleatorio de nuestra distribución. Vamos a ponerle muchísimo menos, tal vez 5 o una cosa así. Y si combinamos estas técnicas o si repetimos estos mismos procedimientos con, por ejemplo, vamos a buscarnos una textura de suciedad, voy a utilizar una de las máscaras de mi pack, como puede ser esta, por ejemplo. Vamos a ver cuál es. Esta está bien, por ejemplo. Vamos a aplicarle algo similar, un procedimiento similar, para nuestro glossiness, por ejemplo. Aquí tenemos nuestro glossiness y hemos añadido esta aleatoriedad en nuestro glossiness. Pero vamos a ponerle una escala también variable, por ejemplo. Y aquí quizás no tenemos que ponerlo en pasos exactos, nos podemos permitir el lujo de que sea un poco más caótico. Y lo que podríamos hacer es nuevamente combinarlo con un Corona Multimap que nos permita, en función
de Mesh Element, asignar diferentes máscaras de glossiness. Por ejemplo, voy a cargar algunas más, como puede ser esta, como puede ser también esta. De momento con 3 creo que va a ser suficiente. Vamos a cargar aquí 3 máscaras. Y como veis, eso nos añade aleatoriedad en nuestro glossiness. Vamos quizás a modificar algunas de ellas en su output para que tengan un glossiness mayor. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa así. Y básicamente, como veis, pues esto nos permite hacer ajustes muy rápidos sobre nuestras geometrías. Nos permite crear materiales interesantes con poco esfuerzo. Esto ya es una cosa que tendréis que decidir vosotros. Evidentemente, el uso de estas herramientas hace que, por ejemplo, migrar luego a otro motor o quizás hacer cambios pueda ser un poco más complicado, pero como veis son herramientas muy interesantes que nos ofrecen mucha versatilidad. Y ahora, si os fijáis, pues tenemos también un glossiness aleatorio sobre nuestras piezas de mármol. En mi opinión es una gran incorporación, a pesar de que es una incorporación que puede pasar desapercibida. Creo que es muy interesante y os invito a que le echéis un vistazo para pensar en formas de utilizar estos nuevos mapas. Y hasta aquí las novedades más importantes o las que más van a afectar mi día a día en Corona Render. Espero que os haya resultado interesante. Como siempre os comento, si tenéis dudas o si queréis ver una lista completa de las novedades, os invito a que visitéis la página oficial de Corona Renderer para ver en detalle cada uno de los cambios. Por ejemplo, ahora los materiales incompatibles, en lugar de proyectar iluminación global del color rojo incompatible, van a proyectar una iluminación global neutral, lo que facilita, por ejemplo, que rendericemos una región, que solucionemos con un render select, etc. Bastante útil. Y como esta, hay otra serie de cambios minoritarios que os recomiendo que miréis para poder estar al día de las novedades en vuestro motor de render. En mi opinión, las primeras impresiones que tengo sobre este Corona 3.0 son muy positivas. Creo que es un gran acierto que hayan incorporado el sistema de eliminación de ruido como herramienta de previsualización para el render interactivo. Y, por ejemplo, este mapa me parece fantástico y nos va a ahorrar muchísimo tiempo, por ejemplo, en visualización arquitectónica. Como siempre, espero que este contenido os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría que se lo recomendarais a cualquier persona que penséis que también pueda estar interesada en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.